¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal de Sistemas Operativos. El día de hoy hablaremos sobre los tipos de archivos. Y es que en informática se conoce como archivo o fichero a un conjunto organizado de unidades de información, o sea, bits, almacenados en un dispositivo. Se les denomina de esa manera como metáfora a partir de los archivos tradicionales de oficina, los estantes grandes llenos de papeles, pues ya que vendrían a ser su equivalente en el ámbito digital. Cada archivo posee una identificación única o nombre, la cual puede ser modificada o asignada a voluntad del usuario o del programador, y una extensión que determina qué tipo de archivo es y qué función cumple. Dentro de los archivos existen paquetes pequeños de datos expresados en bits y que se ordenan en registros o líneas, siendo individualmente distintos, pero con algún rasgo en común. El modo de agrupación de esa información depende de quién haga el archivo, por lo que existen numerosas estructuras de archivo. Estas unidades mínimas de operación y organización de un sistema operativo, que son los archivos. Entonces, ¿para qué sirve un archivo? Los archivos pueden tener numerosas funciones, desde simplemente contener información de manera ordenada, como los archivos de texto, y permitir acceso a ella por parte de programas determinados, hasta archivos ejecutables que desencadenan cierta secuencia de acciones que tienen como resultado una acción concreta, o sea, los mayormente conocidos .exe. Desde apagar el computador hasta iniciar un videojuego, todo lo que ocurre en un sistema informático ocurre a través de archivos interconectados que están ejecutándose por turno en la memoria del computador. Características generales de un archivo. A rasgos más generales, los archivos de un sistema informático pueden ser representables. Esto quiere decir que los archivos tienen un nombre que es máximo de 255 caracteres y suelen ser representados en sistemas operativos de interfaz gráfica, como por ejemplo Windows, con un icono predeterminado. Además, deben ser únicos por directorio. Esto quiere decir que en una misma carpeta o directorio no pueden existir dos archivos idénticos con el mismo nombre. Cuando ello ocurra, alguno de los dos habrá de cambiar levemente su nombre o en todo caso será reemplazado uno por otro. También deben ser modificables, excepto por aquellos que expresamente hayan sido protegidos contra modificación, como es el caso de los archivos vitales del sistema informático, que no deben sufrir cambios, pues este se desestabilizaría. Lo común es que los archivos puedan borrarse, crearse, modificarse, renombrarse a voluntad o necesidad. También poseen un tamaño. De acuerdo a la cantidad de información que un archivo contenga, este tendrá un tamaño o peso mesurable en kilobytes, megabytes o incluso gigabytes. Mientras más grande sea el archivo, más capacidad deberá tener el soporte donde se encuentre. Tipos de archivos. Podemos dividir los archivos en dos grandes grupos. Estos son los ejecutables y los no ejecutables, o comúnmente llamados archivos de datos. La diferencia fundamental entre ellos es que los primeros están creados para funcionar por sí mismos y los segundos almacenan información que tendrá que ser utilizada con ayuda de algún otro programa. De todos modos, la mayoría de los programas llevan otros archivos que resultan necesarios aparte del ejecutable. Estos archivos adjuntos que requieren los programas son necesarios para su buen funcionamiento y aunque pueden tener formatos distintos, no pueden ser separados de su programa original. O bueno, al menos si queremos que siga funcionando bien. En cambio, los archivos no ejecutables o de datos necesitan ser cargados con alguna aplicación para poder ver su contenido. Estos son los más comunes y pueden ser archivos de imagen, sonido, texto, documentos, videos o comprimidos de configuración, etc. El tipo de archivo también puede referirse a su formato. Entonces, formato de archivo. La manera en que la información se codifica y ordena dentro de los archivos se conoce como formato y responde a diversos estándares existentes. Dependiendo de dichos formatos, habrá compatibilidades o incompatibilidades a la hora de acceder a dicha información, ya que se trata de una forma de distribución que responde a un patrón determinado. Esto se debe a que dentro de los archivos, en un soporte cualquiera, solo puede haber bits, dado que los sistemas informáticos deben convertir esa información en código binario, unos y ceros. Para poder procesarla, así cada tipo de archivo puede ser almacenado con diversos formatos posibles. Normalmente están formados por un nombre, un punto y una extensión.
El nombre nos sirve para diferenciar unos archivos de otros y la extensión sirve para atribuirle las propiedades concretas. Estas propiedades asociadas o el tipo de archivo vienen dadas por las letras que conforman la extensión. Normalmente son 3 letras las que conforman la extensión, pero existen algunas excepciones como por ejemplo el JPG, HTML, .java y cada uno de esos pequeños grupos de caracteres está asociado a un tipo de archivo. Pongamos por ejemplo un archivo llamado documento.txt. Su nombre será documento y su extensión txt. Esta extensión está asociada con los tipos de archivos que contienen texto, por lo tanto podemos suponer que habrá algo escrito dentro. Nuestro sistema operativo, Windows en mi caso, tiene una lista de programas con los que puede ser utilizado este archivo, y si deseara visualizarlo, este sería abierto probablemente con bloc de notas. Es probable que nos ocurra que si visualizamos el archivo en el explorador de archivos, solo veamos documento, sin el .txt, pero eso se puede arreglar. Podemos hacer que se muestren los nombres completos de archivos, es decir, que también se muestren sus extensiones. Para que Windows nos muestre las extensiones de todos los archivos, iremos al explorador de Windows y en el menú accederemos a la pestaña Ver y marcaremos la opción Extensiones de nombre de archivo. Dentro de los tipos de archivos se pueden crear grupos, especialmente por la temática o clase de información que guarden. Los tipos de archivo más comunes son: de texto tenemos .txt, .doc, .docs, etc. De imagen, .jpg, .gif, .bmp, .png. Para los de video tenemos .avi, .mp4, .mpeg, .mov. De ejecución o del sistema tenemos los .exe, .bat, .ddl, .sys. Para los archivos de audio existen las extensiones .mp3, .wav y .wma. Para los archivos comprimidos podemos encontrar extensiones como .zip, .rar, .tar. También para los archivos de lectura podemos encontrar archivos con extensiones como .pdf, .epub, .azw, entre otros. Analizando los archivos más a profundidad, tenemos tipos de archivos más específicos respecto a su estructura interna. Por ejemplo, tenemos secuencia de bytes, secuencia de registros, árboles, etc. Y son los que se muestran en la imagen. Viendo esta figura se puede apreciar la forma en la que se estructuran esos diferentes tipos de archivos. Muchos sistemas operativos soportan varios tipos de archivos. Por ejemplo, Unix y Windows tienen archivos y directorios regulares. Unix también tiene archivos especiales de caracteres y de bloques. Los archivos regulares son los que contienen información del usuario. Todos los archivos de la figura son archivos regulares. Los directorios son sistemas de archivos para mantener la estructura del sistema de archivos. Los archivos especiales de caracteres se relacionan con la entrada y salida y se pueden utilizar para modelar los dispositivos de entrada y salida en serie, tales como terminales, impresoras y redes, que ya había hablado de ellos en mi exposición anterior. Los archivos especiales de bloques se pueden utilizar para modelar otro tipo de dispositivos de entrada y salida, como lo son los discos o las unidades externas de almacenamiento, que también ya había mencionado en mi exposición anterior. Y por lo general los archivos regulares son archivos ASCII o binarios. Los archivos ASCII consisten en líneas de texto. En algunos sistemas cada línea se termina con un carácter de retorno. En otros se utiliza el carácter de avance de línea. Algunos sistemas, por ejemplo MS2, utilizan ambos. No todas las líneas necesitan ser de la misma longitud y la gran ventaja de los archivos ASCII es que se pueden mostrar e imprimir así como están y se pueden editar con cualquier editor de texto. Además, si muchos programas utilizan archivos ASCII para entrada y salida, es fácil conectar la salida de un programa con la entrada de otro. Otros archivos son binarios. Por ejemplo, al tratar de visualizarlos aparece un listado incomprensible de caracteres y por lo general tienen cierta estructura interna conocida por los programas que los utilizan. Por ejemplo, en la figura
vemos un archivo binario ejecutable simple tomado con una de las primeras versiones de Unix. Aunque técnicamente el archivo es solo una secuencia de bytes, el sistema operativo solo ejecutará un archivo si tiene el formato apropiado. Este archivo tiene 5 secciones: encabezado, texto, datos, bits de reubicación y tabla de símbolos. El encabezado empieza con un supuesto número mágico que determina el archivo como un archivo ejecutable, para evitar la ejecución accidental de un archivo que no tenga este formato. Después del encabezado están el texto y los datos del programa en sí. Estos se cargan en la memoria y se reubican usando los bits de reubicación. La tabla de símbolos se utiliza normalmente para depurar. Nuestro segundo ejemplo consiste en una colección de procedimientos, o sea, módulos de biblioteca compilados, pero no enlazados. A cada uno se le antepone un encabezado que indica su nombre, fecha de creación, propietario, código de protección y tamaño, al igual que en el caso del archivo ejecutable. Los encabezados de los módulos están llenos de números binarios. Al tratar de imprimirlos en pantalla, como lo mencionamos anteriormente, se producirá basura como salida. Cada sistema operativo debe reconocer por lo menos un tipo de archivo ejecutable. Obviamente algunos pueden reconocer más, pero mínimo es necesario que puedan reconocer uno. Cuando las extensiones son obligatorias, el sistema operativo puede saber qué programa binario se deriva de qué fuente. Sin embargo, tener archivos fuertemente tipificados como estos ocasiona problemas cada vez que el usuario hace algo que los diseñadores del sistema no esperaban. Por ejemplo, si consideramos un sistema en el que los archivos de salida de un programa tienen la extensión, digamos, .dat para archivos de datos, por ejemplo. Si un usuario escribe un programa formateador que lee un archivo .c, lo transforma y escribe después el archivo transformado como salida, el archivo será de tipo .dat. Si el usuario trata de ofrecer esto al compilador de C para que lo compile, el sistema se rozará debido a que tiene la extensión incorrecta. Ya saben cómo son los compiladores. Mientras que este tipo de amabilidad con el usuario puede ayudar a los novatos, puede volver locos a los usuarios experimentados debido a que tienen que estar batallando con el sistema operativo en cuanto a lo que es razonable y lo que no. Y bueno, aquí están mis referencias. La mayor parte las saqué del Tannenbaum, pero también consulté otras fuentes que son las que aquí dejo. Y bueno, hasta aquí el video. Por mí eso sería todo y hasta la próxima.